Nació demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado condenado. El 20 de agosto de 1917, en la ciudad de McKinney, Texas, Kenneth Erwin Hagin vino al mundo con un corazón que no latía como los demás. Los médicos decían que no pasaría de los 16 años. Sus palabras eran definitivas. Ese niño nunca será normal. Aún siendo un bebé, su padre abandonó a la familia y su madre, aunque amorosa, tuvo que luchar contra la pobreza y el miedo. A los 15 años, Kenneth era un adolescente que pesaba poco más de 30 kilos. Su cuerpo parecía rendirse cada día un poco más. Fue diagnosticado con una deformidad cardíaca incurable y una rara enfermedad en la sangre. La medicina se rindió ante él. La familia preparó el funeral. En su lecho de muerte, sus ojos estaban hundidos y su piel era pálida como la cera. Llegó a quedar completamente paralizado. Apenas podía mover los miembros. Nadie creía que vería amanecer otro día, pero allí, en aquella habitación sofocante, donde solo se escuchaba el tic-tac del reloj y los susurros de las visitas, Dios comenzó a escribir una historia. Kenneth Hagin, con la Biblia sobre el pecho, leía y releía las palabras de Jesús. Marcos 11:24 parecía arder en su alma. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido, y será vuestro. No tenía fuerzas para gritar, pero tenía la fe suficiente para creer. Dijeron que era locura, pero una mañana clara se dijo a sí mismo: si estoy sano por la fe, entonces no tengo por qué seguir acostado. Y con un esfuerzo que ningún músculo debería soportar, se levantó de la cama. En ese instante, el corazón débil cobró fuerza. La sangre enferma recibió vida. Lo imposible se inclinó ante la fe. Kenneth fue sanado definitiva, poderosa y milagrosamente. Y ese día nació dentro de él una certeza. Si Dios podía sanar a un muchacho condenado a muerte, entonces podía hacer cualquier cosa. Ese fue el inicio, no de un ministerio, sino de una vida entregada, moldeada e incendiada por el poder de la palabra y la voz del Espíritu. Había sido sanado, pero no era solo el cuerpo el que estaba en pie. Algo mucho mayor se levantaba dentro de él. Un clamor, un fuego, un llamado. Con apenas 17 años, Kenneth comenzó a devorar la Biblia. 14, 15, hasta 18 capítulos por día. No solo la leía, la comía. Muchas veces pasaba horas meditando en un solo versículo, pidiendo al Espíritu Santo que se lo revelara con profundidad. Fue en ese tiempo que comenzó a escuchar la voz de Dios. No era una vaga impresión, no un sentimiento pasajero, sino una voz clara y fuerte dentro de su espíritu. Ve y enseña a mi pueblo a creer. Esa frase se convertiría en el ancla de todo su ministerio. Aunque sin formación teológica, con poco dinero y sin ninguna iglesia que lo respaldara, empezó a predicar en pequeños salones y congregaciones rurales. Caminaba a pie, pedía aventones y en algunos lugares recibía apenas una ofrenda en gallinas o sacos de maíz. Predicaba sobre la fe, la sanidad, el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu. Algunos pastores se burlaban de él, decían que no duraría. Otros lo expulsaban de sus iglesias por causa de lo que enseñaba. Pero nada de eso lo detenía. Estaba convencido de que había escuchado al cielo hablar. Y a medida que predicaba, las señales comenzaban a seguirlo. Curaciones, palabras proféticas, manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Las pequeñas iglesias empezaron a llenarse. Personas venían de lejos, no para ver a un joven elocuente, sino porque la atmósfera cambiaba donde quiera que él estaba. Sus sermones no eran teatrales, eran convictos, y su valentía provenía de la comunión que cultivaba con Dios. Antes de cada reunión, oraba por horas, a veces gimiendo en el espíritu, a veces en completo silencio. Él decía: solo hablo si Él me da qué decir, y solo me muevo si Él me manda a moverme. Era apenas el comienzo de algo grande, aunque él aún no soñaba con lo que Dios estaba preparando. Conocía la palabra, ya había sido sanado por la fe, ya predicaba con autoridad, pero algo todavía le faltaba, algo que ardía en las páginas del libro de los Hechos, algo que los apóstoles habían experimentado, algo que él comenzó a buscar con todo su ser, el bautismo en el Espíritu con la evidencia de hablar en lenguas. En los círculos donde creció, ese tema estaba rodeado de miedo, malentendidos y oposición, pero Kenneth Hagin no se guiaba por la tradición, se guiaba por la palabra. Y la palabra decía que el don era para hoy,
Así que oró, esperó, ayunó. En uno de sus testimonios más conocidos, cuenta que pasó días buscando la plenitud del Espíritu, hasta que una mañana común, la gloria de Dios lo envolvió como una nube espesa. Su lengua comenzó a moverse sola, y un nuevo idioma fluyó de sus labios, suave, poderoso, celestial. Fue bautizado en el Espíritu, y desde ese momento, nada volvió a ser común. Su vida espiritual entró en otra dimensión. Comenzó a orar en lenguas diariamente por horas. Decía que orar en lenguas era como cargar una batería espiritual, y que la mayoría de los cristianos vivía descargado espiritualmente por descuidar esa práctica. Fue entonces cuando los dones comenzaron a manifestarse con claridad. En una reunión, detuvo la predicación, miró hacia una mujer en el fondo de la iglesia y dijo: «Usted sufre de una enfermedad en los riñones y el médico le dio 6 meses, pero el Señor me manda decirle, usted está sana ahora». La mujer cayó de rodillas llorando. Días después regresó con los exámenes. Estaba totalmente curada. En otra ocasión, en un pequeño pueblo del interior, señaló a un hombre y declaró: «Tienes miedo de morir, pero no morirás. El Señor te da 15 años más de vida». El hombre estalló en lágrimas. Había recibido un diagnóstico reciente de cáncer. El tiempo pasó y aquel hombre vivió exactamente 15 años más, testificando en cada ciudad por donde pasaba. Kenneth no solo oraba, él escuchaba, discernía, caminaba en el Espíritu. Y cuanto más fluía en ese río, más osado se volvía. No buscaba experiencias, pero las experiencias lo encontraban. A lo largo de su vida, Kenneth Hagin relató al menos 8 encuentros visibles con Jesús. En algunos de ellos no solo vio al Señor, sino que también escuchó instrucciones claras, recibió comisiones celestiales y entendió los próximos pasos de su ministerio. En una de esas visiones, cuenta que Jesús apareció delante de él y habló por más de 1 hora sobre los dones del Espíritu. Le dijo que muchos ignoraban al Espíritu Santo y que él deseaba moverse con libertad otra vez en medio de la iglesia. «Enseña a mi pueblo a operar en los dones con reverencia, no con espectáculo», habría dicho el Señor. Se dice que durante una de esas visitas celestiales, una nube llenó la habitación donde estaba, y por un momento, Kenneth no sabía si estaba en el cuerpo o fuera de él. Solo sabía que el Rey de Gloria estaba allí. No eran delirios, no eran ilusiones. Eran encuentros sobrenaturales que marcaron no solo su vida, sino la de toda una generación que vendría después. Pero las visiones no lo eran todo. Kenneth también cargaba una autoridad espiritual rara. Era común que en sus reuniones los endemoniados fueran liberados sin que él siquiera los tocara. Bastaba a veces que orara suavemente en lenguas, y de repente los gritos surgían en medio de la multitud, espíritus manifestándose, siendo confrontados y expulsados. Una vez, un hombre fue llevado a la fuerza por sus amigos hasta una de sus cruzadas. Decían que estaba poseído y nadie podía controlarlo. Cuando Kenneth se acercó, el hombre gruñía y trataba de lanzarse contra él. Sin levantar la voz, apenas susurró: «Tú sabes que estás derrotado, espíritu inmundo. Sal en el nombre de Jesús». En ese mismo instante, el hombre cayó desmayado y al despertar estaba sano, libre, llorando. Abrazó al predicador y dijo: «No sé quién es ese Jesús, pero ahora quiero conocerlo». Hagin no hacía un espectáculo, él comandaba en el Espíritu. Y cuanto más caminaba con Dios, más clara se volvía su autoridad. Solía decir: «El diablo no teme a tu fuerza física, ni a tus lágrimas, pero sí teme al creyente que sabe quién es en Cristo». Esa era su vida, ver lo invisible, tocar lo intocable y enseñar al pueblo de Dios a vivir por encima de las circunstancias. Kenneth Hagin ya llevaba décadas predicando, pero en su espíritu había un peso. El pueblo de Dios estaba a salvo, pero vivía como derrotado. Tenía promesas, pero no sabía cómo tomarlas. Tenía herencia, pero no conocía su autoridad. Tenía acceso, pero no ejercía la fe. Fue entonces cuando en una de sus visiones, Jesús le dijo claramente: «Enseña a mi pueblo a creer». Ese mandato se convirtió en mucho más que una frase. Se transformó en un movimiento. En 1974, fundó el Rhema Bible Training Center en Broken Arrow, Oklahoma. No era simplemente una escuela, era un campo de entrenamiento para soldados espirituales. Allí, hombres y mujeres sencillos aprendían sobre la autoridad del creyente, la vida en el Espíritu, la sanidad divina, los dones espirituales, la oración de fe y la justicia en Cristo.
El lema era claro: la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Y la palabra era el centro de todo. Kenneth enseñaba que la fe no era un sentimiento, ni optimismo religioso, sino una convicción firme basada en la palabra de Dios, creída en el corazón y declarada con la boca. Sus enseñanzas comenzaron a difundirse rápidamente. Misioneros, pastores, evangelistas, líderes de oración, todos salían del Rema con una pasión renovada y un fuerte sentido de identidad espiritual. El mundo entero empezó a escuchar expresiones que él popularizó, como «háblale a la montaña», «tienes lo que dices», «el creyente tiene autoridad sobre Satanás», «ora en el Espíritu» y «ora hasta alcanzar la victoria». Miles de iglesias carismáticas y pentecostales alrededor del mundo fueron influenciadas directamente por sus libros, cintas, conferencias y materiales. La escuela de la fe se convirtió en un río que atravesaba naciones. Testimonios surgían de todas partes. Un pastor africano sanado del SIDA al escuchar una cinta sobre la fe. Una madre canadiense, cuyo hijo salió del coma después de declarar Marcos 11:24 por 3 días. Iglesias enteras liberadas de opresión demoníaca al comprender la autoridad del nombre de Jesús. Kenneth Hagin decía: la fe no ignora el problema, lo mira de frente y le dice: tú vas a cambiar. Era común escuchar. Donde Kenneth Hagin predicaba, los milagros sucedían. Pero no era solo en los púlpitos, era el Dios que caminaba con él. Había algo en el aire cuando subía a ministrar, una quietud espiritual, un temor reverente, y de repente, sin aviso, el poder se manifestaba. Sanidades instantáneas, tumores que desaparecían, personas levantándose de sillas de ruedas, pecadores doblándose bajo una profunda convicción de pecado. Los milagros en el ministerio de Kenneth Hagin no eran rumores, eran hechos. En sus campañas había médicos que examinaban a las personas antes y después, y los diagnósticos confirmaban lo que Dios había hecho. Un hombre ciego desde la infancia recobró la vista después de que Hagin oró con la simple imposición de manos. Una niña con parálisis infantil se levantó y corrió por el pasillo, mientras la multitud lloraba de alegría. Una mujer con cáncer terminal volvió con los exámenes médicos. El tumor había desaparecido por completo. Hagin siempre decía: yo no sano a nadie, Jesús es el que sana. Yo solo creo y obedezco. Pero no eran solo milagros de sanidad, también hubo liberaciones sobrenaturales. Una noche, mientras conducía de regreso a casa después de una cruzada, su automóvil perdió los frenos en una pendiente. Todo indicaba que iba a morir, pero de manera inexplicable, el vehículo se detuvo solo, como si una mano invisible lo hubiese sujetado. Él mismo contó después: sentí que un ángel tocó el coche. En otra ocasión, mientras predicaba, un grupo de personas poseídas comenzó a gritar e interrumpir la reunión. Con calma, Hagin levantó la voz y declaró: «En el nombre de Jesús, callaos y salid de ellos». En un instante la atmósfera cambió, el silencio cubrió el lugar y aquellos hombres quedaron libres, abrazando al predicador con lágrimas. El testimonio de su vida y ministerio comenzó a recorrer naciones. Sus libros fueron traducidos a decenas de idiomas. Su enseñanza llegó a América Latina, África, Asia y Europa. El mensaje era siempre el mismo: la fe en la palabra de Dios funciona en cualquier lugar y en cualquier cultura. Los congresos del Rema crecían y miles viajaban desde lejos solo para escuchar a un hombre que no buscaba espectáculo, sino obediencia. No había luces llamativas ni discursos elocuentes. Había sencillez, unción y una fe inquebrantable. Uno de sus biógrafos escribió: Kenneth Hagin fue un gigante silencioso. No levantaba la voz, pero levantaba naciones con sus enseñanzas. El impacto fue tan grande que lo llamaron el padre del movimiento de fe contemporáneo. No porque inventara algo nuevo, sino porque recordó al pueblo lo que siempre había estado en la Escritura: creer en la palabra, hablar la palabra, vivir la palabra. Ese era su legado en expansión. En sus últimos años, Kenneth Hagin ya no viajaba tanto. Pasaba más tiempo en Broken Arrow, enseñando en el campus del Rhema Bible Training Center y supervisando a la multitud de ministros que habían salido de allí por el mundo. Ya no era el joven frágil que un día estuvo postrado en la cama. Ahora era un padre espiritual para miles, un anciano lleno de paz y autoridad. Muchos lo buscaban no solo por los milagros, sino por su consejo sabio, su mansedumbre y su amor por la palabra. En 2003, a sus 86 años, durante una mañana tranquila, desayunó con su esposa Oreta como de costumbre. Poco después, cerró los ojos
y partió suavemente para estar con el Señor. No hubo lucha, no hubo dolor, simplemente cambió de morada. Su muerte causó impacto en todo el mundo cristiano. Pastores y líderes de diferentes naciones testificaban: lo que soy hoy lo aprendí a través de Kenneth Hagin. Él me enseñó a caminar en fe, a conocer mi autoridad en Cristo. Su legado vive en cada mensaje que predico. Hasta el día de hoy, sus libros siguen siendo estudiados en iglesias, seminarios y grupos de discipulado. Obras como La autoridad del creyente, Cómo ser guiado por el Espíritu de Dios y La fe bíblica son consideradas fundamentales para quienes desean profundizar en la vida espiritual. El movimiento que comenzó con un joven moribundo en una cama sigue creciendo a través de miles de graduados de Rema en todo el mundo. Escuelas fueron plantadas en América Latina, Europa, Asia y África, llevando el mismo mensaje. La fe en Dios funciona. Su palabra es verdad. Y el creyente tiene autoridad en Cristo. Kenneth Hagin dejó este mundo, pero su voz sigue resonando en cada sermón, en cada clase de Rema, en cada creyente que se atreve a decir: creo, recibo y hablo conforme a la palabra de Dios. Ese es su legado, un río de fe que sigue fluyendo generaciones después. La historia de Kenneth Hagin no es solo la biografía de un hombre, sino la demostración de lo que Dios puede hacer con alguien que cree. Nació condenado, vivió rechazado, estuvo a punto de morir muchas veces, pero eligió confiar en la palabra cuando todo lo demás falló. Esa decisión cambió no solo su destino, sino también el de millones en todo el mundo. Su vida grita una verdad eterna. La fe en Dios no conoce límites. Una fe que sana al enfermo. Una fe que levanta al caído. Una fe que abre camino donde no hay. Una fe que transforma generaciones. Hoy, al mirar su legado, no vemos monumentos ni estatuas. Vemos vidas. Hombres y mujeres que se levantaron de camas de hospital. Iglesias que renacieron en el fuego del Espíritu. Misioneros que llevaron la palabra hasta lo último de la tierra. Todo porque un joven enfermo se atrevió a creer en Marcos 11:24. Kenneth Hagin partió, pero su mensaje sigue vivo. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido, y será vuestro. Ese es el eco que atraviesa los años, recordándonos que lo imposible es solo el terreno donde Dios demuestra que Él sigue siendo Dios. La biografía de Hagin no termina con su muerte, continúa en cada persona que abre la Biblia, decide creer y se atreve a caminar por fe. Porque al final, esa fue su misión: enseñar al pueblo de Dios a creer.